Candil y compás, hoy no es noticia el miedo, ni el ruido que no cesa. Aquí contamos lo bueno, vivencias del alma con 3 soles. Cántico de los peregrinos. Salmo 124. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando hubo gente que se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado. Nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Candil y compás, palabras con alma. Hoy caminamos entre peligros. No es un camino seguro. Nuestro andar con el Señor no está exento de amenazas. Algunas son visibles, otras nos acechan sin avisar. Pero este salmo no pone el foco en el peligro, sino en la ayuda. El salmista no nos explica cómo actúa Dios, no teoriza, no argumenta, nos da testimonio, porque la ayuda de Dios no es una experiencia privada, es una realidad compartida, una memoria viva del pueblo. Y para contarlo, utiliza 2 imágenes que nos atraviesan. Por un lado, el furor de los hombres, su violencia, su voracidad, como si fueran dragones que abren sus fauces. Y por otro, las aguas desbordadas, los torrentes repentinos, esas catástrofes que arrasan sin previo aviso. El salmista ha estado ahí, ha sentido el aliento del dragón y la fuerza del torrente, y sin embargo, sigue en pie. ¿Por qué? Él dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora a Israel. Y el salmo se cierra con una certeza que lo sostiene todo. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Vivimos así, entre las fauces del dragón y al borde del torrente. Pero este salmo no trata del miedo, sino de la ayuda. No define nuestra vida el peligro que enfrentamos, sino el Dios que nos sostiene. Porque es Cristo, y no el mundo, quien da forma a nuestros días. Y entonces, la pregunta queda encendida, como un candil en la noche. ¿Somos testigos de este Dios ayudador? Candil y compás, palabras con alma. Comenzamos esta segunda parte de Candil y Compás, el coloquio. Hoy nos acompañan Juliano y Paco Sánchez. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muy bien, Buenos bienvenidos. días. ¿Qué tal la Muchas semana? gracias. ¿Cómo ha ido? Pues, Bien. pues me alegro, Paco, que la tuya fuera bien. Sin entrar en detalles. Porque, pues mira, hoy vamos a hablar precisamente de esto que estás comentando, Juliano. Es que hay días en los que uno no necesita mucha teología, ¿no? Para saber que está en peligro. Basta con mirar la agenda, la cuenta del banco, el grupo de WhatsApp de la familia o las noticias, ¿no?, que ves en la tele. O la última analítica del médico. O la última, esa ya, esa es que la quería reservar para el final. Y, en fin, entendemos cuando el salmista dice: si el Señor no nos hubiera acompañado, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, aquí nos habrían tragado vivos. Con zapatos, con recibos, con la analítica, hubiéramos desaparecido. Así es.
Es esa imagen de como estar en constante peligro, como si estuviéramos rodeados de maldades, de males. Y bueno, lo habla también, ¿no? Como el ave que fue liberada del cazador, ¿no? Sí, Yo creo que muchas veces nos sentimos, ¿no? Yo me siento así. sí. Sí, la Biblia no nos llama a engaños, o sea, que nos habla muy claro siempre, es muy honesta, demasiado honesta a veces digo yo. Ella dice que hay aflicciones para el impío, pero también dice que muchas son las aflicciones del justo. Eso es. Así que estamos rodeados. Estamos amigos. rodeados. Estamos rodeados. Y sin embargo, fijaos que este dice que es un canto de liberación, el Salmo 124. O sea, dentro de que David nos va a hablar de dos grandes peligros, uno representado en el mal humano y otro representado a través de aquello que no podemos controlar, de los accidentes, de las cosas que nos ocurren o de las desgracias que nos sobrevienen, ¿no? Pero no es un salmo que se centra en eso, sino que se centra más bien en la ayuda del Señor. Entonces, bueno, que no caigamos en ese error, ¿no? De pensar, bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? Porque el salmo precisamente lo que dice es todo lo contrario, ¿no? Comienza en la primera línea diciendo, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, que lo diga ahora Israel, si Él no hubiera estado a nuestro favor, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado entonces, cuando su ira se encendió contra nosotros. Y ahí me viene en ese primer peligro que podríamos identificar con una imagen, la imagen de un enorme dragón, porque hace referencia a hombres que devoran a otros hombres. Quería preguntaros qué os sugiere esa imagen del dragón. A mí me sugiere, son esos miedos que nosotros tenemos y de los que intentamos protegernos. Sí. Todos los miedos, cuanto más miedo tenemos, más grande le hacemos al dragón y más parece que nos puede devorar. Y esa imagen del dragón también es muy común en la Biblia, aparece muchas veces y siempre está representada con aquello que quiere volvernos a un estado previo a la creación, ¿no? Es como lo contrario a la creación, el orden. Entonces es como quien es el representante del caos y de la destrucción, que es a lo que vamos cuando no estamos cerca del Señor. Sí, es una imagen terrorífica. Por lo menos yo tengo la imagen es un mal con unos dientes tremendos, lo cual quiere decir que no hay caso ni cosa que no pueda masticar y engullir. Esto nos da pánico, ¿verdad? No hay nada que no pueda pasar por las fauces con éxito del dragón. Entonces, en su multitud de formas en que se manifiesta, como tú has dicho también, en nuestros miedos y demás, pues contemplamos esa potencia de sus fauces, ese fuego que sale de su boca. Pues ¿quién no teme al fuego, verdad? El fuego tiene mucha realidad de poder con todo lo que se le ponga por delante. Sí. Y encima tiene la capacidad de volar, el dragón, con lo cual te sobreviene. Madre mía, es terrorífico la imagen de un dragón. De hecho, está muy explotado en el mundo del entretenimiento también, ¿no? La figura del dragón. Sí. Y el dragón también, volviendo un poco a la historia del Génesis, cuando Dios crea el mundo, Él separa las aguas, que es donde habita ese dragón, ¿no? En la imaginación de los hebreos, las aguas a las que Dios puso límites donde habitaba ese dragón, ¿no? Y entonces el dragón es como que te quiere arrastrar otra vez a ese estado de caos y desorden y oscuridad. Y la primera historia que leemos en el Génesis vuelve a aparecer una serpiente, que es como una figura de ese dragón. Y lo que consigue precisamente es destruir aquello que Dios había creado, aquello tan bonito que Dios había creado. Y justo la historia que sigue, vemos cómo ese dragón está representado por el pecado, que de alguna manera estaba, bueno, lo pone, ¿no? Que el pecado está como al acecho de Caín y busca esa destrucción. Y entonces vemos cómo el ser humano se convierte en ese dragón, en este caso Caín hacia su hermano Abel, y él mismo se convierte en esa serpiente, en ese dragón que destruye la vida de otro, ¿no? Y eso es lo que se representa luego con reinos, se ve en los reinos de los imperios, ¿no? Ellos, los tiranos, todos ellos representan a ese dragón que destruye y que se apodera de los seres humanos. Y me gusta mucho esa imagen del dragón, viéndola cuando vemos todas las cosas que nos rodean, las personas que nos intentan hacer mal.
cuando vemos gobiernos autoritarios, Sí, todos esos representan esa misma imagen, ¿no? sí. Y ahí es cuando entra este salmo que dice, no, si no fuera por el Señor, nos habrían tragado vivos, ¿no? Y esa confianza, ese saber estar en el Señor, para confiar que aun a pesar de todo lo que nos rodea y a pesar de todos los peligros que tenemos, podemos esperar y confiar en Él. Sí, además es una idea que se repite en otros salmos. Por ejemplo, el Salmo 56.1 dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. O sea que estamos identificando el dragón con esas fauces que representan el mal del propio ser humano. Es decir, Sí. los hombres que buscan hacer mal a otros hombres. Así es. ¿No? Sí, quiero dar un matiz Ujú. que se me viene a la mente mientras hablamos, y es, hay poder, en cierto modo, entiéndase bien, yo no soy de los que creo que repitiendo una palabra tiene que suceder, no creo en ese poder. En nuestras palabras como tales no hay más poder que el que tiene cualquier otra persona. Pero sí es verdad que la Escritura habla de un creer en el corazón y un confesar con la boca, Ujú. para gustar de los beneficios y del poder de la salvación. Sí, ¿eh? Y lo que veo aquí también me sugiere que la voz profética sí. dice claramente, de no haber sido por el Señor, habríamos sido devorados. Y le dice, repítalo Israel. Claro. Entonces, Muy bien. es como que insta al pueblo a que esto se afinque en nosotros, que nosotros, todas estas cosas están, el dragón está, en esta forma en que expresamos y demás, se puede ver sus características, pero repite con la voz profética, repite pueblo con la voz profética, de no haber sido por el Señor. Sí, es como que también de alguna manera no es solamente la convicción que yo tenga, sino que además formo parte de una comunidad que cree igual, ¿no? Y que profesa lo mismo. Y en esa y en eso hay fortaleza, en esa comunidad, en ese estar unidos en la sociedad, en nuestra iglesia o en nuestro entorno. Sí, Dios derrama sus bendiciones a nivel del pueblo, ¿verdad? Aunque puedan afectar particularmente, pero el bien de Dios sobre su pueblo es un bien general. Sí. Él es como actúa en su pueblo, siempre para bien, siempre para todos. Y hablando de eso que decíais de comunidad, es que siempre se utiliza el nuestro. Si no hubiera estado a nuestro favor, se levantaron contra nosotros, nos hubieran tragado entonces cuando su ira se encendió contra nosotros. O sea que sí que habla de que tanto el peligro como la ayuda del Señor no es solamente una experiencia individual, Así es. sino que habla de un pueblo, una colectividad. Ese es el primer peligro que menciona el salmista, pero hay otro. Dice: entonces las aguas nos hubieran cubierto, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma. ¿Qué imagen se os viene ahí cuando se habla de torrente, cuando se habla de aguas? ¿Qué tipo de peligro es al que está haciendo referencia? Pues yo precisamente esta noche ¿Sí? tuve un sueño que me despertó de repente y era precisamente ese torrente de agua que bajaba de una montaña ¿Sí? y daba miedo. Yo me desperté con ansiedad porque bajaba un torrente de agua muy poderoso y me asomé y veía que bajaba aún más y estaba en peligro mi familia. Entonces el torrente de agua es eso, da miedo. Y quizás también sean todas las cosas que un torrente de agua no lo puedes controlar, ¿no? Se me viene a la mente a lo mejor lo que vivimos hace no mucho, la Dana, ¿no? La Dana en... Que estuviste, por cierto, Que además estuve ayudando de después, voluntario. exactamente. Qué bien. Pero es tan poderoso que no lo puedes controlar, ¿no? Y pues que Dios te libre de eso. Pasa, ¿no? Que te sobrepasa. Son las situaciones que tú no puedes controlar de Por alguna más que manera. hagas. Por más que tú hagas. Que tú aguas, ¿no? Que tú aguas. Por más que tú aguas. Por más que tú aguas. No puedes soportarlas. Qué bueno. ¿Qué tal fue aquella experiencia cuando fuiste a ayudar a los hermanos ahí en Sí. Valencia? No puedo decir que fue una experiencia buena, porque lo que ves es destrucción, es tristeza, es Dolor, ¿no? Vidas Dolor. destrozadas, ¿no? De haber perdido todo, pero sí la satisfacción quizás de haber aportado algo, de haber hecho algo por alguien y haber ayudado. Pero sí, es de alguna manera responde a la humanidad que tenemos, ¿no? El saber ayudarnos, el saber prestar apoyo moral, aunque sea, ¿no? Porque aunque con una pala poco podías hacer,
Sí. pero estabas ahí, ¿no? Y estabas apoyando a esa gente, dabas un abrazo a una persona y de alguna manera transmitías el que estamos con vosotros. Estamos con vosotros. Eso es. Sí, a mí me sugiere también la tempestad como se levanta en 2 segundos, ¿no? Tú te levantas por la mañana y planificas tu día creyendo que vas a tener mar de calma, un mar calmado, ¿no? En todo momento. Y lo que es un viajecito en una barca se te puede convertir en el último día de tu vida, ¿no? Sí. Porque uno se da cuenta de la potencia tan grande que tiene el agua. Sí. A mí me da muchísimo miedo. O sea, yo el agua, en fin, eso no me impide montar en una barquita. Fran tiene experiencia conmigo. Sí. Algún pantano que otro hemos surcado. Incluso nos quedamos sin fondo en la zodia. Teníamos una zodia. Sí. Y Fran Esa fue una buena. se tiró al agua el hombre. Sí. Y del zapatazo que dio en la zodia, veo que empieza a subir el agua por dentro de la zodia. Empezó a inundar en el medio del pantano la barquita. Es que de alguna manera es que no estamos en nuestro entorno natural. Nosotros no estamos hechos para vivir en el agua, ni tampoco estamos hechos para vivir en el desierto, igual que tampoco estamos hechos para vivir en el espacio, ¿no? Y entonces eso nos aterroriza. Sí, ¿no? Y que es un elemento, la tempestad, las aguas, son elementos que de plano cada día te suelen dar beneficios. Sí. Tú confías en el arroyito donde pescas la carpa. Claro. Y Nos gusta más la fuente. Sí, y de repente como que te traiciona, ¿no? Entonces tú tienes arroyitos y aguas tranquilas, en el día te levantas, pero de repente lo más nimio en la vida se te puede transformar en una tormenta que realmente no veas. Entonces es que volviendo otra vez yo a lo mío. Bueno, por cierto, os recomiendo mucho una aplicación que yo uso mucho, se llama Bible Project. La podéis buscar en YouTube. Hay muchísimos vídeos de ellos traducidos, pero si lo podéis ver en inglés o escuchar en inglés, hay mucho más material. Sí. Y ellos hablan mucho de muchos temas, pero en concreto hablando de las aguas, del torrente de aguas, ¿no? Dios el primer día lo que hace es separar las aguas. Sí. Y lo que hace luego con el diluvio es lo contrario, es como que por causa del pecado y de la maldad del ser humano, al final la creación se vuelve sobre sí misma y se cierra otra vez. Y ese es el torrente de agua que viene, ¿no? Y un poco la imagen. Sí, es una imagen preciosa, sí. ¿Y cómo lo hace Dios, no? Que está al control. Así es. Al final, Él es el que controla ese mover de las aguas. Y dentro de esa, en la historia de Noé, Dios crea un pequeño Edén, que es ese barco donde estaba hecho de árboles, ¿no? De troncos de árboles, donde preserva a la familia y donde preserva la creación. Y esa imagen se repite muchas veces. Y además hay una promesa que tenemos que recordar, que no se volverá a repetir. Así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios no se volverá a repetir. Nos lo recuerda ese arco iris que vemos en el cielo de vez en cuando. Qué bonito. El Salmo 32:6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea que los salmos, esta idea de vernos desbordados de repente, el agua como símbolo también no solo de lo que es, del agua, sino como símbolo de cualquier tormenta, cualquier circunstancia adversa que nos pueda sobrevenir y que nos sobrepase. El Señor está ahí, al control. Así que hemos estado hablando al principio de ese peligro que nos viene por causa de la maldad humana, personas que nos quieren hacer daño, y por otra parte, por esos peligros que nos vienen acerca de circunstancias que no podemos controlar, que son peligros que nos pillan por sorpresa. Pero es que el Salmo no habla solo de eso. Digamos que ahí llegamos hasta el versículo 4. En el versículo 6 dice: bendito sea el Señor que no nos ha entregado ni como presa de los dientes de ellos, es decir, a manos del dragón, ni como ave en el lazo que establecen los cazadores. Dice que el lazo se rompió y nosotros escapamos. Y concluye diciendo: nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, que de alguna manera el salmista quiere cerrar y decir: mira, da igual que el mal que te viene sea por parte de las personas,
O da igual que sea un mal que tú no puedes controlar. En cualquiera de los dos casos, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué os anima a pensar esto? ¿Qué os sugiere? Bueno, Dios ha puesto límite al mal. El mal, esta es una realidad que, insisto con lo que dije antes, que la Biblia con mucha honestidad lo expone. Pero nos da la confianza de que Dios está en control y que Dios tiene puesto el límite. De hecho, si recordamos esa palabra en Isaías tan conocida entre nosotros, que dice que cuando pasemos por las aguas, Sí. no nos anegaremos. Cuando pases por las aguas, está la promesa del Señor. Sí. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. En su honestidad el Señor nos está diciendo, no os estoy diciendo que no vais a pasar por las aguas. Así es. No os estoy diciendo que no vais a pasar por fuego. Os estoy diciendo que yo tengo límite en ese terreno. Y en ese sentido podemos volver a lo que el Salmo dice. De no haber sido por el Señor, que pone límite, ya estaríamos tragados, digeridos y aguados. Totalmente. Así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es así. Cuando no significa que no vayamos a pasar por situaciones difíciles. De hecho, las pasamos todos, ¿no? Y ya lo creo. A mayor o menor medida, pero esa confianza en el Señor de que Él nos sustenta, eso es lo que te da esa paz. Sí. Qué bonito. Estoy leyendo el Salmo 91 mientras os escucho y es que dice, el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. El Salmo continúa, pero porque habla de más peligros y de cómo el Señor nos libra de todos ellos. Por eso creo que es un salmo que está muy enlazado con el que estamos hablando. Vamos a ir concluyendo. ¿Con qué os quedáis de todo lo que hemos hablado? ¿Qué imágenes, qué últimas palabras podríamos decir? Pues que estamos rodeados de males, estamos rodeados de muchas cosas malas y que andar con el Señor no nos exime de ellos, ¿Sí? pero sí nos protege dentro de ellos. Y que puesta nuestra mirada en el Señor, pues haciendo nuestra morada en el Señor, solo en Él estamos seguros. Con eso yo me quedo. Sí, la realidad de que Dios está con nosotros es lo que nos da la confianza en medio de todas estas cosas. Él dice que clamaremos a Él y Él nos responderá. Sí. Contigo estaré yo en la angustia. Me gusta esto mucho porque a veces cristianos como que no aceptan que existe la angustia entre nosotros. Es cierto que en todos somos más que vencedores, pero pasando por muchas angustias. El Señor dice en el Salmo, contigo estaré yo en la angustia. Me clamarás, yo te responderé y te mostraré mi salvación. Entonces ahí está mostrando el Señor, en medio de la angustia, del dolor, del problema, está mostrando la esperanza de estar con nosotros y de darnos el resultado de la salvación, que puede ser de muchas maneras y de muchas formas, ¿no? No solamente me estoy refiriendo a la salvación de la vida eterna, ¿no? Que la incluye, por supuesto. Entonces es interesante el ver. A mí me gusta mucho esta honestidad que tienen las palabras que hemos mencionado, de que el dolor está ahí, pero tenemos también la ayuda del Señor. De no haber sido por el Señor, Sí. tragedia. Totalmente. Pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Hemos aprendido mucho y nada, os emplazo a participar en el próximo episodio. Oye, Con mucho gusto. Un fuerte abrazo. Igualmente. Candil y compás, palabras con alma. Y al final del camino, cuando el ruido baja, cuando la noche se asienta y el corazón hace memoria, nos queda una certeza. Dios sigue siendo Dios. No ha perdido el control. No ha cedido su trono. No ha sido sorprendido por el mal, ni por el dolor, ni por la incertidumbre que nos rodea. Señorea sobre todo lo creado
gobierna con justicia perfecta, obra siempre con rectitud, aunque muchas veces no lo entendamos. El dragón ruge y los torrentes crecen, pero ninguno de ellos tiene la última palabra, porque nuestra historia no está en manos del caos, sino en las manos de Dios. Un Dios que no solo permite, sino que sostiene, acompaña y redime. Por eso el salmista no grita de miedo, sino de gratitud, porque ha visto en medio del peligro la mano fiel de su Señor. Y quizá hoy también nosotros estamos caminando al borde del torrente o sintiendo de cerca las fauces del dragón. No lo vamos a negar, no lo vamos a esconder, pero tampoco vamos a olvidar que su socorro está cerca, que nuestro socorro no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras circunstancias. Tu socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y este Dios, nuestro Dios, no cambia. Hoy no es noticia el miedo, ni la amenaza que nos rodea. Hoy es noticia la ayuda fiel de Dios en medio del camino. Ole por el Dios que nos sostiene. Ole por el Dios que nos gobierna. Y ole por ti, que sigues caminando con Él. Has escuchado candil y compás, vivencia del